Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de los miércoles los miércoles de la facultad. Ya saben que esta idea de tener conferencias magistrales en un horario tan raro, de 2 a 4, es para tener esa, digamos que es la bisagra entre el turno matutino y el turno vespertino. Hoy nos acompaña Eduardo Cadaval, tenemos el gusto de tenerlo por aquí de regreso en su casa porque es egresado aquí de la facultad. Y les voy a leer lo que dice aquí y luego les comentaré algo más personal. Aquí dice, Cadaval y Solá Morales se funda en Nueva York en el año 2003 y en el 2005 se traslada a Barcelona y se abre una oficina satélite en la Ciudad de México. El taller opera como un laboratorio en donde la investigación forma una parte importante del proceso de diseño. Nuestro objetivo es buscar soluciones inteligentes para muy distintas escalas de trabajo, desde proyectos de gran escala hasta pequeños edificios, desde espacios efímeros hasta fracciones de ciudad. El despacho ha tenido múltiples premios a nivel internacional, incluyendo, entre otros, el prestigioso premio Bauwelt Múnich 2009, el premio Jóvenes Arquitectos del Colegio de Arquitectos de Cataluña en Barcelona 2008, el Design Vanguard Award de Nueva York 2008, la mención de Arquitectura Joven en la 9ª Bienal de Arquitectura Española en Madrid 2007, la medalla de plata de la 11ª Bienal de Arquitectura Mexicana en México 2010 y el premio de la 8ª Bienal de Arquitectura Iberoamericana en Cádiz 2012. El trabajo de Cadaval y Solá Morales ha sido seleccionado en múltiples exposiciones en Europa, Asia y América, incluyendo la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Bienal Bárbara Capochin y las Bienales de Arquitectura de España, México e Iberoamericana. Sus proyectos han sido publicados ampliamente a nivel mundial en más de 400 medios especializados de gran prestigio en más de 30 países, entre ellos algunos de los periódicos nacionales y globales de mayor circulación e influencia como The New York Times, The Financial Times, El Corriere della Sera, El Clarín, Reforma, Mercurio, La Vanguardia y El País. Paralelamente a su práctica profesional, Eduardo Cadaval y Clara Solá Morales son profesores asociados de Urbanismo y Proyectos, respectivamente, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Eduardo y Clara han sido profesores invitados del programa Barcelona de la Universidad de Calgary, así como profesores del Boston Architectural Center, del programa Career Discovery de Harvard y del Taller Internacional de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ETSAB UPC. Han participado como jurados invitados en distintas universidades de Estados Unidos, México y Europa, incluyendo, entre otras, Harvard, Yale, la Universidad de Pensilvania, ETH de Zúrich y EPF de Lausanne. Cadaval y Solá Morales han sido considerados por la revista Wallpaper de Londres como una de las 10 mejores oficinas jóvenes del mundo y Architectural Record Nueva York los consideró una de las 10 oficinas más vanguardistas del panorama internacional. Eduardo Cadaval es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención al mérito, y obtuvo el máster de Diseño y Planeamiento Urbano de la Universidad de Harvard. Es profesor asociado del Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC, profesor visitante de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad de Pensilvania y del programa Barcelona de la Universidad de Calgary. Eduardo obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, otorgada por el Gobierno de México. Clara Solá Morales es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y tiene un máster en Diseño Arquitectónico de la Universidad de Harvard. Es profesora asociada de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Barcelona. Clara ha sido profesora asociada de Proyectos y Urbanismo de la Universidad Rovira i Virgili, profesora visitante del programa Barcelona de la Universidad de Calgary y profesora directora de estudios de Barcelona, del Barcelona Institute of Architecture, BARC. Actualmente es candidata a doctora en Arquitectura para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Yo voy a leer aquí una serie de colaboradores que han tenido entre 2005 y 2015, Eduardo Alegre de España, Olivier Arditi de Francia, Tomás Clara de Portugal, Alexandra Copiters de Bélgica, Pamela Díaz de León de México, Moisés Gamus de México, Clara Gómez de México, Pernilla Johansson de Suecia, Efastios Caños de Grecia, Orsolia Massa de Hungría, Lina María Mentrup de Alemania, Alex Moya de España, Catherine Nugay de Estados Unidos, Bruno Pereira de Portugal, Johanna Piercala de Polonia, Manuel Tojal de Portugal, Daniela Tramoncioni de Italia, Dasha Weinberg de España,
y Mariona Viladot de España. Y luego aquí viene una breve apunte sobre 600 tabiques amarillos, que es la exposición que vamos a inaugurar saliendo de aquí, ¿no? La expo es una exposición monográfica sobre el trabajo generado en los últimos 10 años por la oficina, se llama 600 tabiques amarillos y muestra 40 proyectos y un video documental. Es la primera exposición monográfica del trabajo de un mexicano que se expone en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y aquí ya paso a la parte más personal. Esto del Colegio de Arquitectos lo vi yo en marzo, coincidimos ahí, estaba Eduardo montando esta exposición que ahora tenemos en el vestíbulo y dije que bueno, que la tenía que traer acá. Me dijo, pues es que a mí nunca me han invitado a la UNAM, me han invitado a todas las universidades, menos a la universidad de la que yo salí, ¿no? De la UNAM. Dije, no, pues eso hay que solucionarlo rápidamente. Yo me fui a Barcelona en 1986 y en el 87 empecé un doctorado que dirigía Ignasi de Solá Morales, que es un grandísimo teórico de la arquitectura, tristemente fallecido ya hace unos años. Y me metí al programa de doctorado que él llevaba sobre estética y teoría de la arquitectura del siglo XX y tomé una clase con él muy buena, pero nunca me imaginé que iba a ser el suegro de acá de Eduardo. Cuando yo regresé a Barcelona ya años después, me tocó ser sinodal del examen profesional de Eduardo, poco después se fue a Harvard y bueno, ya leímos toda esta parte de la… de su magnífico currículum. Entonces, a mí no me causa más que una enorme satisfacción y alegría que esté Eduardo aquí con nosotros, porque además es un amigo muy, muy entrañable y muy querido. Y bueno, es una pena que no esté Clara, que se tuvo que ir ayer, hubiera sido muy padre que estuvieran los dos, pero vamos a ver qué nos cuenta Eduardo, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a Dino por la invitación, que sí fue casi casual, que estamos armando la exposición que está aquí afuera y pasó y durante cuando estábamos montando toda la exposición pudimos escuchar toda la conferencia de fondo, con lo cual alegró el montaje. Es un honor poder estar aquí, la considero la institución cultural más importante de México, no decir la universidad, y no sabía muy bien qué explicarles o qué hablar. Cuando uno habla en frente de estudiantes, tiene que ser muy responsable con lo que dice, porque puede desviar o desvirtuar mucho las expectativas de un estudiante de arquitectura. Y lo cierto es que nosotros hemos tenido una suerte impresionante y que no es muy sencillo tener la suerte que nosotros hemos tenido, y mucho es suerte. Y entonces, si yo les explico mi trabajo como que es el único camino para ser arquitecto, puede ser un poco distorsionador, porque lo que es cierto es que hay muchas maneras de ser arquitecto. Uno puede ser arquitecto haciendo urbanismo, uno puede ser arquitecto haciendo política, uno puede ser arquitecto haciendo investigación, uno puede ser arquitecto haciendo paisaje, uno puede ser arquitecto dando clases o siendo profesor universitario. De hecho, yo me considero arquitecto cuando doy clases y cuando estoy en la universidad. Entonces, en el fondo, luego también pensé que era una grandísima oportunidad, como siempre que vengo a México a explicar nuestro trabajo es fuera del DF. Mi madre está aquí, mi tía, mis hermanos, mi familia, que nunca me han escuchado hablar o explicar nuestro trabajo. Pensé que podía ser un poco un ejercicio de cierto egoísmo, digamos, y explicar simplemente lo que hacemos. Y entonces eso es lo que haré, e intentaré explicar algunas cosas de cómo lo hacemos también para que se entienda. Lo primero es que somos una pareja, y que esa pareja además es de un mexicano y una española, ¿no? Y entonces es una condición bicultural. Es una condición bicultural en donde siempre hemos tenido como mínimo 4 proyectos en cada lado
del charco, digamos, ¿no? Es decir, no es este discurso de que, sí, yo trabajo, oyes a los arquitectos, no. Realmente siempre hemos tenido obra y no nos consideramos un despacho global, porque lo encontramos hasta pretenciosa la palabra. Nos consideramos dos despachos locales y intentamos, y el único precio son esas líneas moradas, que en el fondo el único precio es el jet lag, porque también para mí es un privilegio poder estar yendo y viniendo. Y entonces el despacho lo tenemos en Barcelona, porque mis hijos van ahí a la escuela y eso significa que nosotros tenemos que estar la mayoría del tiempo ahí. Y también porque controlamos mucho el proceso de diseño, porque en cierto momento pensamos que podíamos abrir un despacho en la Ciudad de México y hacer las dos cosas y nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar. Son dos contextos muy distintos. En el lado izquierdo es una casa son dos casas más o menos del mismo tamaño, la casa de Puerto Escondido y la X, que se las explicaré. La casa de la izquierda está en México, tiene mucha mano de obra y poca tecnología, y la casa de la derecha tiene mucha tecnología y poca mano de obra. Esto no es ni bueno ni malo, y ahora por ejemplo con la crisis española ya les gustaría tener menos tecnología y más trabajo, pero sí son condiciones distintas en las que hemos intentado aprender a responder con una misma actitud. Es decir, yo creo que hay un reto que sí hemos enfrentado, que es cómo puedes hacer tu trabajo de la misma manera aquí y allá. Lo hacemos también con tecnología chafa, es decir, no lo hacemos con tecnología servidores, interconexiones, no, lo hacemos con WhatsApp y el dedo. Y entonces llega un reporte de obra y vemos que algo está mal, mandamos una foto señalando de qué aspecto estaba mal. Esto es una barandilla, un barandal que no tenía por qué estar ahí. Cuando venimos, también tenemos juntas en cafés, en sitios. Este es Eugenio Araña, que ha construido muchas de nuestras obras. Dentro de las mismas juntas, como justamente tenemos hijos, uno se queda, y entonces esta es una revisión estructural con Ricardo Camacho en el Sambors de Cuicuilco, y le estoy mandando una foto a Clara de una de las columnas que estaban mal. O de plano en verano, esto es un hotel en Puebla. Este es José Antonio Lino, que es nuestro ingeniero de instalaciones, y mis dos hijos están dormidos ahí atrás. Casi. Entonces, lo que sí creemos, digamos, el esquema de arriba es la caricatura con mies de lo que es un arquitecto genial, ¿no? Es decir, un arquitecto genial hace un croquis y ese croquis lo manda a su despacho en una servilleta a las 3 de la mañana en un hotel en Tokio, y luego lo desarrollan en el despacho. Este no es el caso nuestro. Nosotros nos gusta mucho dibujar en la computadora, estar constante, y entonces creemos que no es solo entender el proyecto como el diseño conceptual, sino diseño conceptual, desarrollo de proyecto, proyecto ejecutivo, obra, y luego también terminación de la obra. Y luego algo que quizá yo les pudiera explicar en especial a los estudiantes es: los boxeadores no andan soltando ganchos y golpes a lo tonto. Los boxeadores se mueven, bailan un poquito, no sé qué, pero solo sueltan golpes cuando pueden acertar, digamos, contra el contrario. Y entonces yo creo que hay miles de arquitectos en México y en todo el mundo, que es uno de los principales problemas, que se la pasan soltando golpes al aire. Y ves también a muchos de los estudiantes soltando golpes al aire. Pues no suelta golpe al aire, no sirve de nada, y hacen ruido y no sé qué. Entonces nosotros, justamente como no tenemos mucho tiempo, hemos intentado concentrar nuestras oportunidades y trabajar solo donde creemos que puede ser efectivo. Y entonces trabajamos en 3 escalas, y quizá esta es la más importante de explicar para un estudiante, que es la obra pequeña, o intentar encontrar una oportunidad en cualquier ámbito en donde uno diseña. Nosotros desde el principio empezamos a trabajar con diseño efímero, con diseño de exposiciones, porque pues es lo que te encargan al principio. Nadie te va a encargar directamente un edificio, lo que sea. Pero lo que sí ha pasado en nuestro caso es que no lo hemos dejado. Es decir, no es que, bueno, cuando éramos jóvenes hacíamos exposiciones y ahora que ya, no. Nosotros seguimos trabajamos un poco en 3 escalas, que son las 3 escalas que les voy a enseñar, que es
por un lado diseño de exposiciones, arquitectura efímera, por otro lado arquitectura normal y luego por otro lado intentamos hacer proyectos de escala urbana. La mayoría de los proyectos de escala urbana los hemos concursado en España. No hemos hecho muchos proyectos de escala urbana en México porque casi todos entran por un mecanismo de corrupción al cual no nos interesa participar. Pero sí intentamos trabajar en esas 3 escalas y ahora se las voy a explicar. Quizás si bajan la luz de aquí para que se vea bien la pantalla, sí, o del todo, yo creo que no importa qué. Esta es una exposición que hicimos en Madrid. Un artista, llegamos a yo creo que si se apagan también todas, solo porque no, para que se pueda ver. Un artista, justo cuando llegamos de Barcelona, un artista nos invitó a diseñar su exposición y nos invitó a curarla. Y entonces dividimos, esto es Susana Solano, es una artista que tiene piezas en el MoMA, es muy importante en España, y nos invitó también a que hiciéramos la curaduría. Entonces dividimos la exposición en 3, en piezas: sujeto, objeto y predicado. Y la idea es que todos, sujeto, objeto y predicado, hicieran una frase y que pudieras leer los distintos entendimientos de la obra al mismo tiempo. El problema es que lo hicimos en la Fundación ICO de Madrid. La Fundación ICO de Madrid es la institución, la galería fuera de los museos, es seguramente la galería más importante de Madrid, pero tiene una sala de exposición malísima. Y entonces, por lo tanto, lo que dijimos es, bueno, ¿cómo ponemos piezas, que eran unas piezas muy pequeñas, porque eran maquetas de su obra urbana, en un espacio tan grande? Y entonces lo que pensamos lo que teníamos que hacer era construir el paramento, construir el pequeño museo que te permitiera leer las piezas de otra escala. Y lo que normalmente hacemos es buscar el material donde puedes encontrarlo de forma barata. Y eso normalmente es en cuestiones como de cultura popular o de repetición de muchas cosas. Entonces empezamos a trabajar con papel, porque sabíamos que no queríamos construir un nuevo museo, digamos, con tabla roca o con muros, y encontramos este papel que es un papel de nido de abeja, se llama, y lo empezamos a buscar. Esto es carísimo, es una cosa de Japón, pero lo empezamos a buscar para ver dónde lo podíamos encontrar de forma barata. Y entonces la forma barata fue que esto existe en las puertas prefabricadas en cualquier puerta prefabricada de madera en España, que son todas, porque como allá los carpinteros son muy caros, no te hacen una puerta medida, sino que todas son prefabricadas. Y entonces, a partir de ahí, primero encontramos el material, y una vez que encontramos el material, después hicimos el diseño, ¿no? Que era crear estos muros de papel en donde se podían hacer las piezas. Una cosa que es una maravilla es que en diseño de exposiciones y en arquitectura efímera, normalmente uno puede hacer maquetas 1 a 1. Es decir, lo que no puedes hacer con un edificio, y también por eso nos gusta y nos encanta seguir trabajando en esto, es que puedes hacer maquetas 1 a 1 antes de hacer la pieza. Entonces hicimos una muestra, ahí está Clara pegando, ahí estoy yo moviendo, ahí está el artista, y luego ya hicimos el montaje. Entonces el montaje, en el fondo pusimos los pedestales y hicimos esto. Esto en el fondo es una puerta, es decir, no hay ningún elemento ahí, más allá de la pintura blanca, que no sea una puerta. Lo que pasa es que es una puerta decompuesta, digamos, ¿no? Es decir, las partimos en la mitad, el relleno lo sacamos y pusimos atrás. Y entonces llevamos todas estas puertas y lo que hicimos fue comenzar a colgarlas desde el techo. Y fue un proceso muy bonito, porque en el fondo iban desplegando el sonido de cómo se iba extendiendo el papel y al mismo tiempo iban construyendo la galería. Era una galería que en ciertos puntos era muy sólida, pero en otros era muy transparente y permitía que se leyeran las piezas de los 2 lados. Generaba una serie de recorridos en donde uno podía ver ya las piezas a una escala mucho menor y donde en cierto momento tenía mucha privacidad, pero en otra podía ver a la gente que estaba caminando o que se estaba moviendo en otros lados. Algo con lo que terminamos muy contentos fue que permitió esta lectura
digamos, de sujeto, objeto, predicado, ¿no? En primer plano vemos una de las obras más recientes y al final vemos una de las obras iniciales. Y entonces era como poder tener esta lectura cruzada de la obra de Susana. Al final, lo importante es que las piezas se vieran a la perfección, es decir, entender que la arquitectura pudiera tener un cierto protagonismo, pero que lo importante eran las piezas a exponer, y creemos que en eso, aunque el montaje tenía mucho peso arquitectónico, funcionó. Cuando acabamos de esta exposición, como les va a pasar a los estudiantes de arquitectura, un trabajo te empieza a llevar al otro. Y entonces la directora de comunicación de la Generalitat fue a Madrid a inaugurarlo, a otro evento, y vio la exposición. Y entonces nos invitó a hacer la exposición. Nosotros acabamos de llegar a Barcelona y empezamos a hacer una exposición, y a la mitad del diseño de la exposición explotó la crisis, ¿no? Esto, los que piensan que los mexicanos nos libramos de la crisis, no, la llevamos con nosotros, ¿no? Entonces nos movimos, yo me mudé, crisis, ¿no? Y entonces empezó la crisis y nos dijeron que teníamos la mitad del presupuesto. Y entonces nosotros lo que le propusimos es que en vez de que tuviéramos la mitad del presupuesto, que con el mismo diseño le hacíamos el montaje de 2 exposiciones y que le hacíamos la de este y de la siguiente. Y nos dijeron, ok, perfecto, nada más que queremos que sean muy distintas para que no parezca que es la misma exposición. Y entonces en el fondo el criterio fue hacer una que fuera central y la otra que fuera perimetral. Y diseñamos un sistema de bases y de telas tensadas, en donde la base del centro, digamos la base de la izquierda, se partía en 2 y se ponían las 2 piezas aquí. Es exactamente la misma pieza distribuida de un lado y del otro. Entonces, esta es la primera exposición, es para Reporteros Sin Fronteras, y era sobre fútbol, porque fueron a inaugurarla futbolistas del Barcelona, y atrajeron mucha gente, y en un lado te enseñaban, digamos, los países, y en el otro lado te enseñaban a la Chiquitibum mexicana del lado derecho, y luego en el otro lado te enseñaban como las condiciones en las cuales vivían, o tenían unos ciertos números abajo de la libertad de prensa. Era un montaje sencillísimo, era una cruz de tela que luego se invirtió, y en vez de ser una cruz, un objeto al centro, lo que fue como una cabaña, como una carpa. Esto es para una asociación que se llama Ojos del Mundo, que se dedica a recuperar niños con ceguera en África, y entonces los operan. No crean que hacer arquitectura efímera no significa trabajo, es decir, ni trabajo profesional para un despacho, ni trabajo. Estos son todas las maquetas que hicimos solo para una exposición. Y entonces lo tratamos con el mismo respeto que podemos tratar un edificio grande, ahora que tenemos la suerte de estar haciéndolos. Hemos trabajado con muchos materiales. Esta es una exposición que hicimos con cartón corrugado puesto uno sobre otro, 100% reciclable. Esta es una exposición para Susana Solano, nos volvió a invitar a hacer la exposición en Madrid, nos volvió a tocar una sala muy mala, porque era la de la Casa de la Moneda, y hicimos estos pequeños museos interiores en donde uno entraba ahí y podía disfrutar perfectamente de las piezas. Jugar con telas, trabajar, o incluso arquitectura efímera a escala urbana y objetos de intervención en parques. Este es el parque del Palau Robert en Barcelona, y nos invitaron a hacer un pabellón, y fue un pabellón que se ha seguido utilizando porque se puede, digamos, desarmar y armar, y seguimos haciendo arquitectura efímera. Nos permite hacer un proyecto y verlo construido en 2 meses, y mis amigos arquitectos que están por aquí saben que eso es dificilísimo, ¿no? Al mismo tiempo, tampoco nos interesa, hay algo que nos interesa muchísimo, que es la escala urbana. Yo estudié la maestría en diseño urbano y doy clases de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y por lo tanto siempre nos ha interesado trabajar en esta escala. Hemos hecho todo a través de concursos, hemos ganado primeras etapas. Supongo que cuando estemos más viejos y más canosos, es algo que en el urbanismo se necesita, para bien y para mal.
Yo siempre me burlo de mis amigos fresas del Ibero que dicen que son arquitectos y urbanistas. Y digo, no, urbanismo es palabras mayores, ¿no? Porque si un arquitecto comete un error, lo sufre una persona, ¿no? Si un urbanista comete un error, lo sufre una ciudad y mucha más gente. Entonces, bueno, este es el plan maestro para Cieza. Convocaron el concurso, ganamos una parte del concurso y luego el concurso se puso en pausa con la crisis, pero la idea es que ellos habían propuesto renovar es una pequeña ciudad en Murcia, y ellos habían propuesto renovar la ciudad, pero este es su entorno, está en un lugar increíble, y pese a que este es su entorno, es decir, tiene una gran producción de duraznos, tiene grandes campos de duraznos y una vista increíble, pero miren las casas, no hay ni una ventana viendo a los campos de duraznos, porque la normativa, porque no sé qué, y entonces en realidad la calle de borde, que es la que construye esta relación entre el paisaje y la ciudad de una ciudad tan pequeña, estaba vacía. Entonces nosotros lo que decidimos es hacer el proyecto a través de la calle, y que fuera esta primer calle, este corredor general, el que después fuera permeando con piezas distintas, el rojo, el amarillo, el verde, el morado, la transformación de la ciudad. Es decir, en vez de pensar que la transformación de la ciudad era del centro para afuera, que el centro ya estaba muy bien, que la transformación de la ciudad tenía que ser de fuera para adentro. Y entonces en el fondo este era el esquema de intervención, era un sistema de asherado del pavimento inspirado en las franjas de cultivo de los duraznos, y tenía distintas configuraciones de la calle, ¿no? Cuando estaba en una parte no importante o en las murallas, el pavimento era de asfalto y solo había una parte pavimentada con piedra, digamos, con prefabricado, y luego en la otra parte, cuando era plaza, se quedaba toda la plaza. Se hicieron las secciones, toda la parte constructiva. El problema es que después no se avanzó más porque la misma municipalidad canceló la segunda etapa del concurso por dinero. El segundo proyecto que les enseño de escala urbana es Neuchâtel. Neuchâtel es la capital de la relojería suiza de Swatch. O sea, ahí están todas las oficinas y demás. Y es un lugar increíble. O sea, de estos sitios que uno no puede creer, ¿no? Este es el lago. Estos son los cisnes que están ahí, es decir, lo que normalmente los estudiantes de arquitectura ponen en sus fotomontajes, aquí sí está. Y entonces habían hecho una feria mundial, un evento, y ese evento fue muy activo cuando estuvo ahí, pero después cuando se fue se quedó como un terreno baldío, y cualquier terreno baldío lo invaden los coches, ¿no? Es decir, cualquier terreno que la ciudad deja libre queda absorbido por coches. Y el concurso era para hacer un nuevo espacio. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que había esta diferencia topográfica entre la cota de la playa del lago y la ciudad, y decidimos aprovecharla. Decidimos que en el fondo, en vez de que te cayeras como estaba ahora, es decir, arriba ese estacionamiento, que podíamos mantener el estacionamiento y hacer un mirador, y mantener el estacionamiento y hacer una rampa que te permitiera bajar al lago. Y entonces en el fondo el proyecto terminan siendo una serie de rampas que suben mínimamente para permitir que haya programa debajo, que haya restaurantes, galerías, etcétera, y bajan también para llegar al lago. El estacionamiento quedó igual. Parte del concurso es que no se perdieran lugares de estacionamiento, quedó igual, y entonces en el fondo lo que inspiró el esquema fue este dibujo, que era, en un lado estaba la ciudad, en el otro lado estaba la naturaleza, y a nosotros lo que nos interesaba era la unión. Esa unión se convirtió en este diagrama, y este diagrama se convirtió en repartir programas urbanos y programas de conservación ecológica, de regeneración de energía, de replantamiento. Y esta es la planta total del parque. Era un frente marítimo muy grande, y cuando tienes un programa tan grande tienes que pensar en todo lo que está abajo son desde análisis de cuestiones eléctricas, de producción de energía, de acceso,
pero también, por ejemplo, abajo a la derecha, los distintos programas para las distintas edades. No puedes pensar solo en jóvenes, no puedes pensar solo en adultos, tienes que pensar en abuelos, en niños que puedan utilizar el espacio de forma distinta. Todo estaba regulado, el parque iba a generar más energía de la que consumía, se plantaban una serie de árboles, una gran cantidad de árboles, más del 1000% de lo que existía. Y en el fondo el proyecto, a mí me gusta mucho esto porque era un proyecto enorme, pero que no se veía, porque estaba de nivel de la calle para abajo, y entonces en el fondo lo que estábamos construyendo era una banquetota. Esa banquetota tenía programa abajo y permitía que pasaran distintas cosas, ¿no? Pero en realidad nunca la veías. Era un edificio que te permitía adaptarte a la ciudad, generaba auditorios, generaba una plaza comercial, generaba una escuela, una universidad en aquel lado, y permitía también, esa era la parte del edificio. Luego había una parte más, digamos, de parque, en donde era un parque tradicional, era un parque no me refiero tradicional, y además Pedro Camarena, que está aquí, me matará, pero era un parque normal, un espacio público. Tenía una parte de relación con el lago en donde intentábamos que el lago no fuera el borde, es decir, siempre que tenías esta experiencia con el lago, con el agua, o estás adentro o estás afuera. Y lo que intentábamos pusimos esta serie de plantaciones donde uno pudiera caminar, estar dentro del lago, pero sin mojarse, sin tener que nadar, especialmente porque es Suiza, es decir, no es Manzanillo. Y entonces el frío durante mucha parte del año te prohíbe usar el lago. Entonces queríamos decir, ¿cómo te puedes meter en el lago sin tener que invadirlo? Entonces ahí pusimos las mismas albercas que habíamos puesto en Cieza, las pusimos aquí con la idea, en realidad este concurso fue primero, luego las pusimos allá con la idea de que tú pudieras tener una serie de albercas con temperatura regulada y jacuzzis y demás, y pudieras utilizar el lago en invierno. Les enseño las siguientes, les enseñaré 2 escalas más, y luego proyectaremos un pequeño video documental que hizo Alejandro Cabrera y la gente de Portavoz, que en realidad lo estamos estrenando hoy, porque lo presentamos en el Colegio de Arquitectos como un primer screening. Todos nuestros amigos arquitectos nos dijeron que les gustaba, que no, y ahora hicimos ya la versión final del video. Les enseñaré 4 casas que hemos hecho, y luego, pero les enseño el proceso. Solo en la primera les enseño el proceso de cómo las hacemos, porque creo que puede ser importante para un estudiante. Esto es una casa en el Port de la Selva. Una de las cosas por las que puede ser distorsionador el enseñar nuestro trabajo es que hemos tenido una suerte increíble con los lugares que nos enseñan. O sea, vean eso, ¿no? Y además enfrente está Francia, es justo en la frontera. Y todavía, es decir, todavía tenemos que probar que somos buenos arquitectos cuando nos salen para una casita en Ecatepec, ¿no? Porque en el fondo aquí, con que hagas 2 o 3 cositas y no lo hagas mal, ya está, ¿no? Entonces, el terreno está ahí, justo otra vez al final, entre el Port de la Selva. Cadaqués está al lado, tierra de Dalí, y este es el terreno. Entonces el terreno, lo que ven enfrente es el Parque Nacional de Cadaqués, y lo que ven a la izquierda es Francia. Entonces es Port Vaux, donde está enterrado Walter Benjamin, donde murió y está enterrado Walter Benjamin. Entonces en el fondo era un lugar increíble, y no queríamos hacerse una vista. ¿Cómo trabajamos? Y yo creo que esto puede ser útil para un estudiante. Primero, armamos un equipo. Este encargo llegó de la manera más rara que existe en el planeta, que es, bueno, no rara, pero nosotros, Ignasi, el padre de Clara, antes de tener una casa en Barcelona, pidió una hipoteca para construirse su casa de la playa, y la primera casa que se construyó es la casa del Port de la Selva, algo muy español. Mi mujer nació el 29 de julio. Nació el 29 de julio porque mi suegra le fue a decir al doctor que ella quería irse de vacaciones, que le sacaran a esa niña de encima, y el doctor le dijo, yo también. Entonces programaron el parto. Nació el 29 y Clara el 2 de agosto estaba ahí, estaba en el Port de la Selva. Nosotros vamos cada fin de semana, es muy seguido que vayamos ahí, y siempre queríamos hacer una casa.
Y unos amigos nuestros nos pidieron que les recomendáramos otros arquitectos que porque no querían hacerla con nosotros, que porque éramos amigos y no nos fuéramos a pelear. Se los recomendamos y nos quedamos como frustradísimos de que no podíamos hacer la casa. Y a las 2 semanas nos llega un email de unos abogados de la Corte Penal Internacional que nos dicen: hemos visto su trabajo en internet, podemos hablar con uno de sus representantes, ¿no? Entonces yo le contesté: ¿qué representantes? Somos Clara, yo, 2 gatos y ya está, un perro, no, nada más, ¿no? Y oye, pues ¿dónde está tu casa? No, pues queremos hacer una casa en España. ¿Dónde en España? No, pues en Cataluña. ¿Dónde en Cataluña? En la Costa Brava. ¿Dónde en la Costa Brava? En el Port de la Selva. En ese momento sabía que lo íbamos a hacer. Yo no creo en Dios. Si creyera en Dios diría que San Ignacio me lo la mandó. Si no, no hay otra manera, ¿no? Y entonces a partir de ahí, aquí está el panorama del proyecto. La cliente es australiana, el otro cliente es inglés, viven en La Haya. Yo soy mexicano, que soy el del caballito. Moy es mexicano. Dasha y es polaca, y luego está Stantis, que es griego, y vuelan, y Barcelona, que es la de la motocicleta, Clara, que es la de la motocicleta, para armar el equipo. Y lo primero que empezamos a hacer es pruebas. Yo cuando doy clases con mis estudiantes odio que pierdan un mes investigando, porque en el fondo es un mes en donde tienen miedo, en donde no acceden al proyecto, en donde se van justificando a través de esto. Y nosotros lo que hacemos es investigar a través del proyecto. Es decir, ¿qué pasa en el terreno si hacemos unas bandas verticales? Y estas bandas verticales hacen que en el mismo espacio tú puedas ver el cielo, el mar y la tierra. ¿Qué pasa si esas bandas verticales se cierran abajo y hacen terrazas? ¿Qué pasa si en vez de hacer terrazas se abren directamente y tienen un suelo de vidrio para que puedas ver el mar? ¿Qué pasa si en lugar de hacer franjas haces cajas y terrazas? ¿Y cómo puedes jugar, por ejemplo, en la parte superior, en donde cada espacio tiene vista al mar, tiene un patio y tiene una terraza? Y lo mismo así subsecuentemente. ¿Qué pasa si esas cajas las empiezas a traslapar y las empiezas a girar? ¿Qué pasa si es una caja flotando? ¿Qué pasa si esa caja flotando tiene aberturas que se ven a sí mismas pero que también abren vistas al mar? ¿Qué pasa si esa caja es literalmente una caja y tiene una plataforma que permite distintas vistas? Y luego eso, que es la investigación, terminamos con el proyecto de arriba, que era un proyecto yo creo que muy bonito, en donde era un cubo flotando, tenía arriba lo que nosotros llamamos una habitación al aire libre. Nunca lo habíamos conseguido hacer, ahora lo hemos conseguido hacer. Acabamos de hacer un proyecto en Malinalco que se empezará a construir el siguiente año, que tiene una terraza así, y luego abajo estaba flotando sobre una alberca. ¿Cuál es el problema? Que cuando metemos ese proyecto a la normativa, al reglamento, nos quedan las cajas espantosas de abajo. Y entonces volvemos a empezar. Ya conociendo el terreno, estudiamos la normativa. ¿Qué nos permiten hacer? ¿Qué nos permiten colocar? La gente que se queja de trabajar en México, vaya a trabajar a España y verá que también puede ser horrible, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esta cosa como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es perfecto, que luego te peleas aquí con la informalidad y luego vas allá y te peleas con el otro y disfrutas, por lo menos disfrutamos, cuando nos hartamos de uno venimos para acá y nos vamos moviendo los proyectos. Pero la normativa ya es un horror, tienes que realmente pelearte porque te acotan todo. Este era el terreno, y lo que decidimos es que no queríamos hacer una vista al mar, que no queríamos enmarcar el mar de una manera, sino que queríamos enmarcarlo de muchas formas. Y luego también el mar estaba al norte y al sur estaba una montaña, con lo cual sabíamos que teníamos que abrir más las vistas, que teníamos que buscar el sol por todos lados. Y de ahí viene el diagrama del proyecto. Veíamos cómo una caja tradicional pudiera responder al sol y a las vistas, pero luego como abajo una casa girasol, que fue como se terminó llamando, pudiera funcionar. Y luego este diagrama, que fue el que más le gustó a los clientes, que son un encanto, es que la típica fachada serían 10 metros, si nosotros hacíamos este zigzagueo y luego tú estirabas este zigzagueo, en el fondo tenías 15 metros de vista frontal. Y empezamos a hacer croquis, a ver cómo nos interesaba relacionarnos con el paisaje, pero luego yo creo que aquí hay una parte muy importante de nuestro trabajo y que creo que es importante explicar a los estudiantes, que una vez que teníamos la idea, no la dejamos, que hicimos muchas pruebas para ver cómo
estos espacios pudieran ir cambiando si lo movías 30 centímetros para un lado, 50 centímetros para el otro, si tenías una terraza, si tenías algo así. Y luego llegamos finalmente a hacer también maquetas en 3D, o sea, en reales. Entonces, todos los arquitectos que ustedes conocen, que les puedan interesar o no, la única factor común que yo encuentro en todos es que todos tienen muchas horas de trabajo. Y entonces, aquí, claro, no, si la casa salió bien o mal no fue al azar, fue porque hubo muchas horas de trabajo detrás. Ahí están maquetas, atrás están 2, 3 maquetas de otra escala y luego hasta el final la maqueta en relación con el terreno. Entonces, en cada una de las cosas vas probando distintos aspectos. Siempre, si verán en internet no verán muchos renders nuestros, siempre los quitamos, no nos gustan, le llamamos los renders, pero nos sirven para explicárselos a los clientes. Luego la probamos térmicamente, la casa la evaluamos térmicamente, asoleamiento, y luego hicimos una serie, siempre también estamos muy pegados a la obra. Claro, las visitas eran increíbles, ¿no? Era el sábado levantarse, ir a la obra, hablar con el constructor y estar rodeado de este paisaje. El Port de la Selva tiene tramontana, hay vientos de 180 kilómetros por hora. Por lo tanto, las ventanas tuvieron que ser ventanas, digamos, de rascacielos, muro cortina. Y aún así fue más barato que hacer el muro total. Les enseño algunas imágenes de día, de noche, para que no digan que de noche todos los gatos son pardos. La casa tiene una relación muy directa con el paisaje y cuando estuvimos realmente contentos con la casa fue al ver la relación que tenía con el mar. Tiene esta como relación muy directa con el mar, tiene una serie de habitáculos, luego tiene una sala a doble altura que permite que a través de ese patio entre luz, pero sobre todo lo que nos sentimos muy contentos fue que realmente cada espacio tenía su singularidad y sus vistas distintas. Entonces en unos lugares podías estar leyendo y veías solo el mar, en otros sitios al pasar por el puente de una habitación a otra veías el Cap de Creus. La casa tenía una relación, utilizamos el material, la geometría era una geometría muy contundente, pero el material es el típico aplanado del pueblo, entonces, que es lo que sabía hacer la casa. Hay una parte en donde tiene una relación muy abierta con el mar y luego otra mucho más cerrada con el Cap de Creus. La arquitectura que a nosotros más nos interesa es la arquitectura portuguesa. Y siento que esta casa, que está muy cerrada hacia la parte del vecino, tiene algo de eso. Ya sin extenderme tanto en el proceso, nada más les quería enseñar el proceso de cómo lo hacíamos. Les enseñaré 3 casas más, 3 y un lounge. Y esto es en Puerto Escondido. Es un sitio que está, digamos, pegado al mar, pero la casa está en tercera línea de mar. Y por lo tanto es muy probable que le construyan de hecho ya le han construido unos monstruos de helado del mismo tamaño, o 3 veces más grandes. Al principio parecía grande, ahora ya parece chiquita. Y entonces lo que hicimos fue una casa que en el fondo es una sección. Y quizá lo que más nos interesa de nuestro trabajo en México, y que ahora finalmente estamos pudiéndolo hacer en España por la normativa, es tan difícil hacer espacios abiertos, que es que el lugar donde mejor estás en México, creemos nosotros, no es ni dentro ni fuera, sino en medio, ¿no? Estos espacios que compartes en los pórticos, que puedes estar protegido de la naturaleza, pero al mismo tiempo tener la ventilación y la frescura. Entonces nosotros lo que hicimos fue una casa que lo más importante era el espacio exterior y conectaba todo ese espacio exterior al interior, porque si no en el fondo vives solo, cuando vas a una casa de playa solo vives lo que está enfrente de la alberca. Entonces lo que intentábamos era que fuera un mismo elemento que uniera todo. Estas son las plantas, los muros de las plantas, se las enseño para que no se obsesionen con esta complicación de inclinaciones y curvas que luego son imposibles de construir. Estuvimos muy pegados a la obra te da experiencias increíbles. Arriba a la izquierda es Hugo, el maestro constructor, que le sigue llevando tortas a mis hijos cada vez que vamos a Puerto Escondido. Abajo a la derecha es Marcial, que fue la única persona que nos llevamos de la Ciudad de México, carpintero,
y yo me fui 4 meses a Puerto Escondido y pude estar muy pegado a la obra, y entonces aprendes mucho y ves cosas increíbles, ¿no? Porque cómo utilizan la cimbra de forma muy eficiente, y luego la cimbra se vuelve la esquelera con la cual cuelan el concreto, o cómo están los armados de madera, cómo se puede trabajar con los artesanos. Este es Cruz Treviño, que hacía las sillas Acapulco y que le pedimos que tejiera el barandal. Y entonces, por lo tanto, la casa es un espacio muy abierto, un espacio completamente diáfano, que tiene una relación directa con la alberca. Es muy común que este espacio interior tenga los ventiladores apagados, con todo, y que pueda haber un hipercalor afuera. Y luego la parte frontal, que es la parte que da a la calle donde van a construir otras casas, es una parte muy cerrada, y la única parte que es abierta es la terraza, que es donde se puede, donde nadie en teoría podía construir y podías ver el mar. La casa se abre y se cierra. La idea esta es una casa para una familia de clase media, es decir, que no tuvieras que ser un ricachón para tener una casa en la playa, y por lo tanto no tienes que tener mantenimiento ni jardinería. La casa se puede abrir completamente y luego la cierras y te vas. Y luego algo muy importante, que es que la casa no tiene vidrios, la casa solo tiene mosquiteros. Y en el fondo el proyecto había vidrios, y cuando llegamos ahí el maestro constructor nos dijo: ¿están locos? Y gracias a que él nos dijo, y a que fuimos lo suficientemente listos para hacerle caso, la casa funciona muy bien térmicamente. Por supuesto, el volado termina sirviendo de trampolín poco cívico, y luego en el fondo la casa es esta geometría, ¿no? Es la sección llevada a su máxima expresión. Y a mí me gusta mucho esta imagen para describir la casa, porque es en el fondo una casa muy dura, es una casa de concreto por una cuestión de mantenimiento, porque las palapas se acumulan animales y tiene un problema de mantenimiento muy grande, que se suaviza a través del paisaje y de las plantas y del color de los muebles. Vámonos de regreso a Europa y volverán a entender las oportunidades increíbles que hemos tenido. Esta es una casa en los Pirineos, en medio de los Pirineos, justo en la frontera entre Francia y España. Esto eran nuestras visitas de obra. Y además en un lugar de la Valle de Arán que tiene una cuestión geográfica muy particular, porque hace como una herradura, y entonces en el fondo la casa es el círculo, el jamón serrano es España y Obelix es Francia. Entonces es una casa que ve que su vista son los dos lugares, y que también su localización son los dos lugares. Este es el sitio donde está, ahí hay un pueblito arriba que es como de Yolorejiju, y cuando subes es la frontera con Francia. Es decir, si tú caminas media hora para arriba, llegas a la frontera con Francia. Y esta es la vista, que en el fondo, este es parado en el terreno, la montaña de allá de la derecha es Francia, la aquí primera es España, esto es España, y la de allá del fondo es Francia. Entonces tiene como esta condición en la que ves los dos lugares. En la casa había un granero abandonado. Esta es la cubierta del granero, esa es la montaña que teníamos de lado, y como ven, la cubierta está completamente la queríamos rescatar. Luego nos dimos cuenta que no se podía rescatar y que era muy caro mantenerla, y entonces lo que hicimos fue el proyecto a partir de ahí. Es decir, si está la casa y tenemos que quitar la cubierta, si tenemos vistas arriba y abajo, es decir, si la vista es al valle pero también a la parte superior de la montaña, hagamos que el proyecto pueda ver estas dos vistas. Entonces en el fondo hicimos una casa que pudiera tener estas dos inclinaciones. Y luego ya la hicimos real. Hay gente que nos ha preguntado mucho como, qué magia del ángulo que encontraron, y no, es lo que dice la ley. O sea, podíamos hacerla entre 45 grados y 55, pues la hacemos. Entonces en el fondo había como esta cosa de simplificar de forma más sencilla el proyecto. Esta es la excavación de la casa. Nos pidieron hacer la calle. Al principio nos pidieron hacer una calle enfrente. Aquí está la plataforma. Esta es la estructura de la casa, y esta es la casa terminada. Tiene la franja que ven en la parte superior, es todo este tragaluz que ve a la parte superior de la montaña. Tiene una relación muy directa con el paisaje. Lo que logramos hacer fue distorsionar en las partes interiores la inclinación
para que pudiera verse el paisaje. Y entonces cuando tú te paras ahí en la montaña a ver uno, puedes ver las dos cosas al mismo tiempo, y al mismo tiempo la parte posterior se abre hacia el valle del Torán. Esto es, la que está ahí es Malena, mi hija, y lo explico porque hemos dormido en casi todas las casas que hemos diseñado y les hemos utilizado, que también esto es una fantasía, ¿no? Piensen que cuando intentas hacer algo es el arquitecto que lo está haciendo a costa de su cliente. No es cierto, nuestros clientes nos llevamos perfectos con ello, visitamos las casas, las usamos y no pasa nada. Y luego, bueno, esto es, dicen en el Valle de Arán, dice que si no te gusta el clima, que te esperes media hora, ¿no? Porque en el fondo esto hay una diferencia de 2 horas entre uno y otro, ¿no? Y entonces hay momentos, y aquí lo mismo, en el día la casa está y de repente empieza a atardecer, empieza a entrar una neblina y ya no se ve nada más. En relación con el paisaje, hemos hecho muchos proyectos. Este ya no se los explico, es un launch que hicimos en Tepoztlán. Lo más importante quizá es que lo más importante es otra vez el espacio abierto. Esta es la planta y sí, siempre nos pasa que nosotros le llamábamos la tanga, ¿no? Porque en el fondo era como esa forma y el cliente nunca lo supo, y el cliente además es muy amigo nuestro. Pero lo importante de este proyecto en el fondo es que es un espacio abierto, un espacio en donde lo que hicimos fue que el programa lo dividimos en 3 núcleos y esos núcleos estaban en un espacio central. La clienta nos pidió que nosotros lo habíamos puesto en el centro del jardín. La clienta inteligentemente nos dijo que no. Nosotros lo habíamos puesto en el centro, más al centro del jardín para que no tocara los árboles. Nos dijo, córranlo. Y dijimos, bueno, pues perfecto, corrámoslo y que entren los árboles. Y eso en el fondo es más una virtud de la clienta que nuestro, ¿no? Nosotros acabábamos de regresar de Brasil y yo estaba obsesionado con las curvas de Neumayer, enamorado. Y entonces fue como, ¿cómo podíamos hacer una curva sin que se convirtiera en un trazo geométrico de estos complicados de Neumayer, ¿no? Y entonces en el fondo son 4 cajas completamente cuadradas y lo único que es curvo es la cubierta, que es muy fácil de construir. Y luego están los otros 3 elementos, la cocina, el área de sala y televisión y el área del juego de los niños. Es un lugar muy sencillo, lo usamos muy continuamente nosotros, uno de los clientes se acaba de casar ahí, justo ahí, lo cual nos dio mucho gusto, y donde estamos terminando, allá arriba a la derecha, vamos a empezar a hacer una serie de bungalows y se está terminando el primero, que en el fondo es solo una plataforma que se abre al paisaje impresionante. Entonces es una cubierta continua que genera 2 grandes terrazas. Esto está en obra, pero el vidrio viene aquí atrás, aquí ya está casi terminado, ahorita ya está prácticamente terminado, y tiene esta relación muy directa con el paisaje, y las 2 cajas dentro de vidrio se giran como para tener distintas visuales. La última casa que les enseño es esta, que es la casa X. Es la casa X porque su forma es de X, y en el fondo es que todas las casas estaban así, y nosotros dijimos que queríamos tener una mucho mayor relación con el paisaje haciendo una planta en cruz. Y entonces luego cuando hicimos la planta en cruz vimos que teníamos que matar un árbol que estaba ahí puesto y no queríamos tocarlo, y por lo tanto giramos la planta en cruz, y cuando giramos la planta en cruz nos dimos cuenta que no cabía en el terreno y empezamos a expandirla hasta que nos dio una planta en X. Y es una planta en X que sí es muy distinta que una planta en cruz, porque lo que generó fue tener estos patios que en el fondo se abrían hacia la perspectiva. Y entonces no es una planta en cruz en el sentido de que comparta atrios, sino que son 2 grandes muros que todos se abren hacia el paisaje y que permite tener las mismas vistas a las habitaciones traseras que delanteras. Y esto sí es así, cuando hemos ido muchas veces a la casa, lo vimos. La parte interesante de esta casa es que se construyó con concreto de alta densidad de una sola proyección, es decir, es una tecnología que se utiliza para construir puentes, en donde tú solo cimbras una cara del edificio, una cara del proyecto, y entonces te ahorra hacer la segunda cimbra. Entonces esto es la cimentación, y esto es la gente con una cimbra, solo una cara, estaban proyectando el concreto, y vean, el concreto es de tan alta densidad que no se cae.
Y entonces nosotros colamos muros de 6 metros de alto a una sola cara. Era espectacular. Y ver que no se caía, es decir, que es de tal alta densidad y el proceso constructivo fue muy, muy rápido. Esta es la casa terminada, tiene una relación muy directa con el paisaje. Algunas de estas casas creo que las verán mejor en el video de Alejandro, porque enseña en el fondo cómo se mueve y cómo se vive la casa. Pero es una casa muy abierta al paisaje. Aquí está el pliegue que hicimos para salvar. Esta es una parte del árbol y la otra parte del árbol está en la calle. Y luego que tiene esta gran terraza que tiene unas vistas increíbles, ¿no? Seguimos, las casas se han convertido en un constante en la oficina. Las casas en lugares increíbles se han convertido en un constante en la oficina. Y es un ejercicio que disfrutamos mucho y que también creemos que es muy válido para las oficinas jóvenes, que es una muy buena manera de hacer ejercicios continuos y de tener una cierta escala. Esta es una casa en Valle de Bravo. Y por último les enseño el último proyecto, que quizás es la última escala en donde estamos trabajando. Empezamos con cosas muy chicas, luego hacemos como de forma paranoica los planes maestros, pero luego trabajamos con estos edificios de mediana escala, ¿no? de la escala intermedia. Este es un edificio que estamos trabajando en la Ciudad de México, que se empezará a construir el siguiente año. Esta es una torre en Polanco que acabamos de ganar el concurso, que empezamos a construir en noviembre, y que en el fondo es el trabajo de una estructura. Estos son algunos edificios. Este es un edificio que estamos recuperando en la colonia Roma, en Chihuahua, en donde trabajamos con una casa catalogada. Por fuera no se ve nada, en el fondo lo único que hicimos fue abrir un patio, porque no era una casa catalogada, era un edificio catalogado. Este patio le pusimos una escalera y a partir de este patio central se entra a la casa, pero respetamos, es decir, solo los muros de concreto son nuevos, donde está la casa antigua y la casa existente se deja exactamente tal cual, tanto en exteriores como en interiores. Entonces, este es el último proyecto que les enseño. No se ve nada, me lo salto y así. Ahora aquí, a ver si se ve ahí. Bueno, era una casa catalogada, y entonces nosotros la expandimos y le pusimos una cubierta atrás, y lo que intentamos fue hacer unas plantas muy ordenadas, pero que en el fondo lo que tienen adentro es un Tetrix de muy distintas configuraciones. Un Tetrix de esta cosa ¿no? Y entonces este es el edificio terminado. Un amigo me contó que fue a ver el museo de Berlín de David Chipperfield, y David Chipperfield con un grupo de arquitectos, y los retó a que le dijeran que era nuevo y que era viejo. Y entonces me contó que nadie había acertado, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay una parte muy clara de qué es nuevo y qué es viejo, pero hay una parte que no es tan clara, y que es que toda la parte trasera es nueva, no existía. Nosotros en el fondo replicamos la parte de atrás, constructivamente ahora verán que se ve muy claramente que es nueva, pero lo que queríamos es que alguien que no fuera arquitecto, una persona normal, no tuviera que distinguir esta dicotomía de qué es nuevo y qué es viejo, sino que fuera una nueva cosa mucho más armónica entre sí. Entonces, lo que intentamos fue rescatar el valor de la casa. Creemos que el proyecto es exitoso en el sentido que tiene una escala muy buena. Cuando uno está ahí no siente que está en una torre. Y hicimos estos puntos intermedios, y luego hicimos un cuerpo de vidrio, es decir, rematamos el cuerpo de vidrio, y luego hicimos estas cubiertas inclinadas, que fue un pacto con los desarrolladores, porque ellos decían, oye, queremos terrazas porque se venden, ¿no? Y entonces nosotros lo que les decimos es, bueno, ¿cómo podemos, que es esa parte intermedia? Dijimos, bueno, hagamos un pacto, hagamos la mitad enterrada, la mitad de terraza, y la mitad esta cubierta inclinada que se abre hacia el oriente y que permite ver desde las alturas y las salas la luna o las estrellas. Y esto no es cuento, muchos clientes nos han mandado fotos y me dicen, mira, estoy en la sala de mi casa viendo la luna. Esta es la parte trasera. Creo que es muy claro que es un edificio nuevo, es decir, no tiene juntas, los claros de los vidrios son completamente claros, pero es de tabique blanco, luego viene esta franja homogénea y ya está. Por afuera se ve muy poco el edificio, no tiene por qué verse, esta obsesión de que todo se vea no tiene por qué ser importante. Y luego, a mí me gustan mucho estas escaleras
vuelve a ser una virtud de la obra. Estas escaleras tenían vidrio. Llegamos ahí con Rodrigo Rivero Borrell, que además es arquitecto de esta escuela, amigo mío y quien ahora nos da trabajo. Y me dijo, ¿y para qué ponemos vidrios? Y claro, entonces en el fondo las escaleras están abiertas, tienes una relación mucho más directa con el aire. Son escaleras muy simples, los barandales son de varilla. Y luego los departamentos son unos departamentos muy bonitos porque la delegación permitía muchos metros cuadrados de construcción, pero muy pocas unidades. Y entonces eso hacía que pudieras trabajar con dobles alturas, con terrazas, con jardines dentro de los departamentos, y todos los departamentos de este Tetrix son distintos, ¿no? Este es uno de los departamentos atrás, que es tipo loft. Este es un departamento que tiene unas escaleras y una doble altura, y allá arriba tiene un cubo con un jardín. Este es otro departamento en donde había una doble altura, entonces pusimos una sala intermedia, la sala está a doble altura, la otra sala está, la sala de televisión está con la altura ya de la casa existente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quizá vale, a mí esta imagen es la que más me gusta del edificio, que es entender que algo nuevo pudiera estar en contacto con algo completamente viejo, es decir, dejamos las cornisas, dejamos todo, y que pudiera ser armónico. Esta es la última imagen que les presento, y quizá, no sé si Alejandro quiera subir a explicar algo. Les explico muy rápido. Alex, ¿no? ¿Te quedas? Ok. Les cuento un poco el video que les vamos a presentar, que con eso acabamos, que es un video de 15 minutos. Alejandro, que no es porque esté aquí, hace un esfuerzo increíble, que es un portal que, si no lo conocen, les invito a visitarlos, que se llama portavoz.tv, y es un portal de internet que lo que intenta hacer es difundir distintos aspectos de la cultura, cine, foto, teatro, arquitectura. Y Alejandro me invitó a escribir hace 2 años y empezamos a tener un contacto continuo, y en cierto momento fue a grabar una de las obras porque me hizo una entrevista para el portal. Y entonces cada vez que venía empezamos a hablar de las obras y empezó a grabar algunos de los proyectos que habíamos hecho, y de repente surgió como el tema de explicar nuestra obra a través de un pequeño video documental, ¿no? Entonces Alejandro documentó la gran mayoría de nuestro trabajo, luego fue a España, grabó las obras, habló con los clientes y también entrevistó lo que nosotros queríamos es que nuestra obra no se explicara a través de nosotros, es decir, gente que la usa o de la gente de la profesión. Entonces, en el video, que si quieren lo pueden ir poniendo, hubo como una cuestión sincrónica que le pedimos a gente que hablara de nuestro trabajo, que nos conociera muy bien, pero también gente que nosotros conociéramos mucho su trabajo, entonces, o que lo respetáramos muchos. Habla Juan Herreros, que es profesor de la Universidad de Columbia, que acaba de ganar el concurso para el Museo Munch en Oslo, es catedrático de la Universidad de Madrid. Habla Iñaki Ábalos, que es el director del Departamento de Arquitectura de Harvard. Habla James Corner, que es, yo creo, y Pedro no me dejará mentir, una de las figuras más importantes del paisajismo y el urbanismo americano. Es el que construyó el High Line, fue durante 12 años director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Pensilvania. Habla José Luis Mateo, habla Mauricio Rocha y habla Benedetta Tagliabue. Entonces, fue como esta idea de la gente que respetábamos, que conociera bien nuestro trabajo, y luego la gente que vive en los espacios que pudiera hablar de ellos. Entonces, nada, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que es un trabajo impecable y a ver si les gusta. La arquitectura juega un papel indispensable en la sociedad en el sentido que construye los espacios físicos donde ésta se desarrolla. Tiene que ver en cómo se vive la arquitectura, pero también cómo se vive el entorno, que no puede ser que se hagan daño el uno al otro, sino que intenten convivir e intenten ganar el uno respecto al otro en su convivencia.
creo que se define por algunas cualidades muy valiosas hoy en día, ¿no? Como la inmediatez de sus respuestas, la simplicidad de sus proyectos construidos, lo cual no quiere decir que el proceso que los ha generado no haya sido laborioso y realmente, digamos, complicado en el mejor sentido de la palabra, pero que ellos han entendido que su trabajo consistía precisamente en destilar algo accesible, natural y fácil de usar. Y en tercer lugar, yo creo que una condición hedonista de todas las cosas que ellos construyen, donde automáticamente uno ve esas imágenes y quiere estar allí utilizando esa arquitectura, ¿no? I think the work's very beautiful. I would say maybe three things. One, there's just a really intelligent response to the site and to the program, a very clear sense of how somebody wants to live and how they want to live in a particular setting. So a very, very close analytical reading of site, program, and then a powerfully simple response. I mean, that's one of the hallmarks of the work, I think, that it's incredibly simple and yet it's unusual and powerful at the same time. Clara y yo venimos de formaciones técnicas muy fuertes y luego nos conocimos estudiando en Harvard, en donde quizá el acercamiento conceptual es más importante. I think that it's undoubtedly interesting to have this dual formation for every architect. No? To put together these two things in a way is my project and at the ESD. So I'm really positive in hearing that there are people like Eduardo and Clara that in a way represent the unification. Yo diría que Eduardo y yo tenemos un perfil académico parecido, o sea que las universidades de las cuales hemos aprendido tienen como un programa más o menos parecido, bastante técnico dentro de lo que cabe, pero que nuestro background arquitectónico es muy distinto. Entonces, cuando nos sentamos a hacer un proyecto, lo que estamos buscando en cada uno de los proyectos es distinto. Acabamos encontrando siempre un punto en común en el cual estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí de la destilación de las aportaciones individuales nace un poco las propuestas comunes, ¿no? Hay la dificultad que es creativo. Hay que saberse tomar el uno al otro, ¿no? Saber entrar en el comentario, digamos, de los proyectos que estás haciendo de una manera lista, digamos, amistosa. Pero tienes un proyecto común. Cuando Eduardo y yo empezamos a trabajar juntos y especulamos sobre dónde íbamos a residir, o sea, dónde íbamos a montar ese primer despacho que iba a tomar fuerza, yo creo que había una idea muy clara desde el principio, que es que una cosa es donde uno tiene el despacho y otra cosa es donde uno opera, ¿no? Nosotros escogimos Barcelona como el lugar desde el cual queríamos practicar. Nosotros comenzamos la oficina en Nueva York y desarrollamos 2, 3, 4 proyectos allí. Luego decidimos que Barcelona contaba con la condición en la cual queríamos fundar nuestra oficina, que había concursos públicos, que había una cultura del diseño, que había encargos, que había una relación con la academia. Entonces no es una situación accidental, Pero hacemos muchas cosas en México y nos interesa esta dualidad entre dos lugares muy distintos. Ellos tienen este juego fascinante de que el uno le desvela al otro las cosas de su propio lugar, no del lugar del otro, quiero decir, ¿no? O sea, que la lectura que Eduardo puede hacer del ambiente de Barcelona o de Cataluña o de España en general permite a Clara ver cosas que por un exceso de implicación y de proximidad pues a lo mejor no eran tan fáciles de ver y viceversa, ¿no? Clara se puede convertir en la observadora del contexto, la cultura y la tradición mexicana y señalar con el dedo
sobre qué aspecto es interesante trabajar, algo que a lo mejor si estás embebido en ese mundo, pues no lo percibes, ¿no? I think that their work reflects in many ways, but I would say in the most important way is in the way they synthesize form. They simplify and they make very synthetic projects, and this means that at the same time they belong to the tectonic tradition and the conceptual tradition in very interesting ways. When I was saying that the architecture was very synthetic, I didn't mention that one thing that I really appreciate is the use of air in their architecture. The idea that the air, the exterior air, the air of the city goes in and out almost without diaphragms, almost directly, and you feel at home outside and outside at home, I think is very unique. And not only formally, but also I think environmentally. There's an incredible sensitivity to ambient temperature, to wind direction, to the seasons and the changes in temperature, to sun and shade, to the performance of the building in its environment over time. How you feel once you've spent time here is just incredibly different and refreshing from how you have been before. We've discovered that every season we come here, we experience a different part of the house. So, for example, we just recently discovered that the front deck gets the light coming from the window at the back. So you can be sitting at the front, even though you get no direct sunlight, you'll still be getting this wonderful sensation of sunlight on you from the back of the house. Or it'd be coming into the side of the house, and we discover this little nook that looks out to the sea, which gets sun at a certain point. So there's almost these little different spaces throughout the year. Depending on where the sun is, yeah. And some will be private, some will be communal, but it's a house for all seasons because it changes in a way. But there is also this incredible sense of place and site. The architecture itself is almost geological. You could say it's a kind of landform architecture, but it's not a landform in that it's trying to emulate or look like a landform. It just has landform tectonics. And those tectonics, whether they're on a hillside, a mountainside, or whether on a plateau or a plain or a valley, extremely responsive to topography and setting. Puedes entender el proyecto y la obra que hacen en sí misma, sin tener que referirte a sus modelos, ¿no? Y luego, por otro lado, ellos lo hacen, tienen como una manera de hacer que es introducir como una geometría que no es ni orgánica, ni es de continuidad, ni es puramente, como te diría, ni es puramente cartesiana. O sea, que tienen como una... Pero al tiempo es muy dura. O sea, no vengo a decir que es una geometría dura y pese a todo, pese a esta dureza, digamos, geométrica, consiguen como una especie de diálogo muy activo y muy con la naturaleza. Muy sencilla, es hermosa, la verdad. Uno entra a la casa y ya la casa está flotando, ¿no? Está en el aire. Continuamente, en cualquier punto que estés en la casa, compartís el exterior con todos sus cambios de climas, el mar, la montaña. Busqué a Eduardo y a Clara porque tengo muchos años de conocerlos. Eduardo y yo estudiamos juntos en la UNAM. Pues conozco bien lo que piensa, tiene un sentido de la arquitectura que no corresponde a modas, que no tiene nada que ver con esas tendencias y tiene mucho más fondo, ¿no? Al final el resultado es muy gratificante, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Por lo que generamos como comunidad y lo que generamos en los usuarios. En el tema estético, en el tema arquitectónico, el resultado es impecable. Realmente es destacable la forma en la que resolvieron el requerimiento de rescatar el inmueble catalogado y agregarle los departamentos adicionales que se necesitaban. Pero sobre todo es el usuario el que se ve beneficiado por estos espacios, ¿no?
Diseñar la casa de alguien es un ejercicio muy íntimo y terminas desarrollando relaciones personales con la mayoría de la gente para la que trabajas. Por lo tanto, hemos podido visitar, vivir, comer, cenar, en muchos casos dormir, en muchas de las casas y espacios que hemos diseñado. You know, we had heard very good things about Eduardo and Clara, but obviously when you say, oh, I'm working with an architecture firm that has most of their presence over in Europe, even though they're here quite often, you know, we were a little bit skeptical that it would be a good working relationship, but it's been fantastic. You know, we've had architects that their offices are blocks away, and you can barely get them on site, whereas Eduardo and Clara are on site, you know, monthly, pretty much. You know, we've got a WhatsApp group going where we're conversing back and forth. Everything has worked so smoothly, and having that type of chemistry with all the team is very important. La buena arquitectura no se construye a través de un buen arquitecto, se construye a través de un buen arquitecto, un buen cliente, un buen constructor, una buena condición social y económica, y por lo tanto no son esfuerzos individuales, son esfuerzos colectivos. I don't think you're scared to say that you are an architect who provides a professional service. I think many architects would be, oof, no, I'm an artist, you know, and I think you have this idea of architecture to which I subscribe to, which is that there's a social responsibility. It's a service not only to the client but to society. If you don't subscribe your work within a greater context of knowledge and of knowledge production, then you're by yourself just putting bricks together, you know, without any purpose. Yeah. And in a way, for me, it's very difficult to understand our work without academia. Mm-hmm. Because I think academia allows us to experiment what we have in our minds and to have an interaction with that. I think that what for me it's very rewarding of academia is that you sit with students to make just the intellectual exercise. It's basically that one time where you're pushing your students to go from what they've drawn to what they think, just taking that logic, like putting it down and making the abstraction happen. And I think that that's a moment when you get to make it and you get the student to go through the process. It's just marvelous. Eso es un poco, digamos, la componente que señala todavía de una manera más decidida su condición de práctica emergente, que no quiere decir arquitecto emergente, que es esta visión poliédrica en la cual todo lo que ellos hacen son proyectos. Su labor crítica, cuando escriben un texto, cuando preparan un enunciado o un sílabus para un curso, para un taller, o cuando se implican en una aventura de cualquier tipo, es un proyecto más de los que ellos hacen. Algunos acaban materializados en una construcción, otros acaban materializados en unos resultados intelectuales o sencillamente utilizados como laboratorio para poner a prueba ciertas ideas o para destilar ciertas intuiciones. I think that what we do great, the architects, it's thinking. It's more than drawing. What we are able to do is to put plenty of different realities together and kind of mixing them up. I don't think that we need to expand the limits, we need to regain the limits. We need to kind of go back and say, if our profession is about thinking, let's not only think about shape, let's think about all other things. Yo me considero arquitecto cuando diseño un edificio o una casa, cuando doy clases y también cuando escribo. Es decir, para mí la arquitectura no es la figura delimitada de un arquitecto que solo diseña un balcón o un barandal o una barandilla, sino en realidad una figura un poco más amplia. Una figura más amplia que puede hablar de urbanismo, que puede transmitir y hablar de arquitectura o hacer arquitectura a través de escribir. Hoy día veo un trabajo solvente, claro, duro en el buen sentido de la palabra, pero por otro lado también me parece muy importante y revelador el trabajo que hacen efímero,
todas estas exposiciones que al final de cuentas, tanto en sus casas como en sus acciones efímeras, hay una clara estrategia, sin vueltas, sin florituras, donde una idea se transforma en una acción y desde esa acción resuelven, por supuesto, con una profunda sensibilidad. Tenía ganas de trabajar con ellos por esta manera que tienen ellos ellos hacen un tándem muy bueno, yo creo, que es, Eduardo es muy como de estructuras y es muy potente a la hora de dibujar, ¿no? Y Clara tiene un tema muy creativo. Es como un cascabel, o sea, cuando te explica la exposición, estás viendo lo que ella está pensando de la exposición y cómo colocaría las piezas, ¿no? Y son valientes, ¿no? Que esto en la arquitectura efímera es muy importante. O sea, el ejercicio efímero es un ejercicio que es muy fresco porque es ir realmente a la idea pura, ¿no? Y puede ser una cosa mucho más fresca, rápida. Y en cambio, cuando uno se enfrenta a un edificio urbano, yo creo que esa frescura no puede tomársela, ¿no? Porque hay un cierto respeto en referencia al contexto urbano que uno quiere mantenerse anónimo, ¿no? Que se ve un trabajo muy claro, muy visible entre las diferentes obras que van construyendo, ¿no? Y eso es interesante porque habla de lenguaje, habla de discurso, habla de rigor. Intentar arriesgar, pero también ir construyendo sólidamente el tipo de arquitectura en la que crees y el tipo de mundo en el que crees. A fin de cuentas, lo que hace un arquitecto es construir el mundo que sueña, construir el mundo que se imagina. La arquitectura tiene el enorme poder de cambiar la vida de la gente, de mejorarla. Si está bien hecha, la arquitectura tiene un potencial enorme. Y creo que para ser arquitecto de alguna manera tienes que ser optimista, porque en el fondo estás proyectando, estás pensando que el mundo puede mejorar. Y entonces quizá es esto, sin pretensiones, sin pensar que vamos a salvar el planeta, sí como a través de tu trabajo puedes ayudar a que las cosas mejoren. Yo que diría que, resumiendo toda mi lectura de su historia y de su trabajo, lo que más me gusta es que son muy poco heroicos o muy poco épicos y que todo lo que hacen tiene esa aparente facilidad del salto de una bailarina que todos sabemos que seguramente ha roto muchos pares de zapatillas para que a nosotros nos parezca que eso no cuesta esfuerzo, ¿no? Nos quedan 10 minutos para abrir una sesión de preguntas. Si pueden prender la luz allá en el... bueno, Rosario Narezo, querida colega en esta facultad hace unos años que nos dejó, se ha ofendido de que no haya dicho que es Eduardo Cadaval Narezo. Narezo. ¿Preguntas o comentarios? Aquí está su madre, Narezo. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Te quiero preguntar, me interesa mucho la forma que al final resulta, ¿no? Y nos platicas un poco de tu proceso, pero veo que el proceso se vuelve como más de forma estructural de la casa. Y de pronto me empiezan a preocupar un poco, no me preocupan, más bien me emocionan ver cómo solucionas estos espacios y cómo en una diagonal haces una recámara y ocupas la diagonal para poner el baño. Entonces, ¿cómo empiezas a modular tú ya la casa en su funcionamiento interno, ¿no? Porque ahorita creo que nos hablaste mucho de cómo funciona a través del contexto urbano y cómo implementas tu casa o lo que estés haciendo en el contexto urbano.
y no tanto cómo funciona adentro, que se ve que funcionan de maravillas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo modulas y cómo llevas esas dos partes que estás integrando, como la parte del contexto urbano y la parte de cómo vive la persona al interior su casa? Okay. Que todos parece que te aman, ¿no? Y sí, yo también. No, te agradezco mucho la pregunta y creo que es muy interesante. Hay un tema que además nos cuesta mucho trabajo, que es, bueno, no mucho trabajo, que es que lo primero es que el proyecto tiene que tener una idea, y una idea fuerte. Y luego, y buscamos esa idea porque hay muchas cosas que sabemos que ya quedará bien. O sea, que a lo largo del proceso podremos desarrollarla. Y entonces, por ejemplo, sabemos que las habitaciones tienen que tener esa vista. Es que no hay manera de que no tengan esa vista. Ya luego te arreglas para ver cómo combinas lo demás. Y sabemos que la casa se quiere relacionar con el paisaje o con la ciudad, si es un edificio, de tal manera. Y por lo tanto, esa es como la primer parte, ¿no? Hay un trabajo luego muy grande entre el esquema, en la casa X, se la presentamos al cliente, le encantó, no sé qué, fuimos a la delegación, digamos, al ayuntamiento, y me dijeron, pero están locos, esto no pasa, no sé qué. Y entonces era como, ¿cómo le hablo al cliente? Y le digo, ¿qué crees? ¿La casa que te gustó? Mira, dicen que no. Y entonces, yo creo que, por ejemplo, hay un enorme trabajo nuestro de horas de oficina en cómo la X es la mitad de lo que era, cupo en normativa, y creemos que no perdió la idea. Entonces, lo que yo creo que es muy importante, pero de nada sirve que esté bien si no tiene una idea. Es decir, tiene que tener las dos cosas. Entonces, para nosotros es una batalla entre una cosa y otra, una cosa y otra. Y luego hay algo que nos empieza a pasar, que empezamos a estar más viejos y tenemos más experiencia. Entonces, había cosas que nos costaban mucho trabajo al principio o que hacíamos tontamente y ahora ya no cometemos esos errores. ¿Me explico? Pero yo creo que lo importante es que la arquitectura tenga una idea. Y luego donde más tiempo pasamos nosotros es en intentar pulir los proyectos. Es decir, ¿qué no es necesario? De todo esto que estás haciendo, espacialmente y económicamente, ¿qué le puedes quitar? Y oye, ya le quité, ¿pierde o no pierde? ¿Gana o no gana? Y ir como haciendo todo ese proceso. Con las casas pensábamos que era más fácil y que ahora que empezáramos a hacer edificios iba a ser muy difícil, y nos dimos cuenta que no, que con los edificios en cierta manera es un poco más fácil, porque muchos de los terrenos, y esto seguro les ha tocado como estudiantes, que nos han tocado son terrenos en medio de la nada, y eso da pánico, porque ¿y ahora qué hago? ¿A qué me agarro? ¿No? Todos sabemos que cuando, no sé si ya les pusieron el ejercicio de casa para un pintor en medio de no sé qué, y entonces ¿qué hago? En cambio, cuando sabes que tienes un paramento detrás, uno delante, que te permiten tantas alturas, que la lógica constructiva es tal, pues es de alguna manera más sencillo, ¿no? Lo importante, a fin de cuentas, nosotros nunca amueblamos nuestras casas. La única casa que amueblamos fue la casa X y es un poco aburrida. Esa es la típica, Instagram. En cambio, nosotros dejamos que nuestros clientes las usen para nosotros, o sea, y que le quieren poner un sofá rosa, ponlo, una amarillo, ponlo. Tú no puedes regir tú la vida de la gente, y luego el proyecto tiene que ser suficientemente fuerte como para aguantar eso. Entonces, si la luz está bien, si la ventilación está bien, si las vistas están bien, si le ofreces a alguien que tiene vecinos al lado, de repente tener una conexión directa con el mar y no ver a nadie, yo creo que eso es lo importante. ¿Me explico? En la casa del Port de la Selva hay un baño que tiene puro vidrio, que es de vidrio, y tiene un jardín enfrente. Y de repente nos dimos cuenta, ya construyó la casa, pues, que te veía el excusado el vecino de arriba, pero directo, ¿no? Y entonces llegó la dueña y le dijimos, bueno, podemos ponerle un vidrio esmerilado para que no te... Me dijo, no. Me dijo, ya habíamos plantado un árbol, que ya sabíamos. Me dijo, pongo un biombo en lo que se acaba, y ya, pero me niego a que pongamos esto porque mi baño es de aquí hasta el árbol y no quiero que mi baño sea hasta ahí, ¿no? Entonces no te digo que no cometas errores, los cometemos y en obra y luego te das cuenta, siempre te vas dando cuenta de cosas, pero creo que la parte importante es que el baño tiene un árbol, que el baño está relacionado con el paisaje, que el baño le entra luz, como más ese tipo de cosas que la parte normativa o de estructura o de cosas. O sea,
creo que, que uno se tiene que preocupar por las dos cosas y que funcione bien adentro, que funcione bien afuera y que funcione también bien en la ciudad. Gracias. No sean charros, ¿eh? Luego esto, la verdad, cuando uno da conferencias, luego esta es la parte más interesante porque uno puede hablar con los estudiantes y ver cuáles son sus preocupaciones verdaderas. Yo me llamo Phil. Más que una pregunta, digo, no, en realidad no sé cuánto trabajo haya costado traer a un arquitecto de esta magnitud a una conferencia como esta. Digo, se agradece para la escuela, al doctor Dino también se le agradece, pero bueno, creo que sería extraordinario verlo como en una cátedra Federico Mariscal, ¿no? Sería muy bueno eso. Yo encantado. Bueno, me voy a atrever a contestar yo por eso de cuánto costó. No costó nada, aprovechamos que venía, le dijimos que se trajera sus cajitas amarillas y que se la trajera en su maleta y bueno, el arquitecto Massari que está aquí, pues le abrió la puerta de la facultad, ahorita le pasaremos la palabra. Y eso de la cátedra Federico Mariscal está muy interesante, pero cuando tenga 10 años más y se pase 3 meses aquí en México, porque no lo vamos a estar trayendo cada semana a dar una plática, eso no creo que llegue. Agradezco muchísimo tu comentario y te diría dos cosas y que realmente para mí, o sea, el privilegio es mío y aquí hice una cosa bien importante para decirles y ahora seré un poco prepotente, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Yo he estudiado o he tenido la oportunidad de estar en contacto con algunos de los sitios como más importantes o que tienen más prestigio, es decir, estudié en Harvard, di clases en Penn, vivo en Barcelona. En ninguno de estos sitios, y se los juro por mis hijos, digamos, hay un campus como el de la UNAM y una escuela como la que hay aquí. Yo tuve el privilegio de estudiar aquí y lo digo sinceramente. Entonces, creo que hay una parte bien importante en que ustedes disfruten y aprovechen su tiempo aquí. Yo lo aproveché mucho, viví el campus. El campus es la cosa más increíble del planeta. Y no lo tiene Harvard, no lo tiene Penn, no lo tiene Barcelona, no lo tiene la Sorbona, es que no lo tiene. Aquí con 2 pesos puedes ir al videoclub, al cineclub de la Facultad de Filosofía, puedes comerte una torta deliciosa por 12 pesos, todo estudiante tiene que ser pobre. El estudiante que no es pobre, su papá está haciendo algo mal, ¿no entiendes? Porque tiene que ser pobre, es la regla de ser estudiante, ya luego seguiremos siendo pobres, somos arquitectos, pero entonces yo creo que hay una parte bien importante de eso y que es un privilegio para mí y hay una parte que yo se lo digo ahora al director, la única parte que a mí me cuesta trabajo de no vivir en México, yo vengo muy seguido a México, vengo cada 5 semanas, 6, porque afortunadamente hemos podido trabajar en ambos lados. La única conexión que no he podido establecer es la académica, porque México no tiene la costumbre del profesor visitante. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando yo di clases en Penn, yo iba y volvía y claro, te podías ir 3 semanas y regresabas y tus alumnos tenían trabajo de 3 meses. En Barcelona o aquí te vas y no hay trabajo, es decir, no es una queja porque igual es en Barcelona, pero no hay esta cultura. Entonces a mí cualquier iniciativa de participar en un workshop, de estar aquí, de poder hablar con ustedes, es en realidad una cosa increíble porque, y eso sí fue cuando le dije a Dino, le dije, yo a Dino lo conozco muy bien, lo quiero mucho, fue mi sinodal, me ayudó mucho, me pasó, exacto, y ¿cómo? ¿Qué era, Tino? ¿Clases? Ya se me fue la idea. Sí, era la tos. No sé si hay otra pregunta, quedan 2 minutos para las 4 por ahí, a ver si… Buenas tardes, tengo una duda. Tú muestras un interés muy marcado por el urbanismo, como arquitectura también, y quisiera saber desde tu óptica como arquitecto, ¿cómo ves el urbanismo en México, la autoconstrucción en México? Y
¿cuál es nuestra responsabilidad como arquitectos, nuestra posición respecto a estas situaciones que yo creo que a veces se nos pasan de largo, ¿no? Sí nos gusta, nos encanta a todos los arquitectos la vista y así, pero ¿qué hay de estos temas que son poco tocados? Mira, te diría dos cosas. Tengo un profundo interés por el urbanismo. El problema es que también tengo una profunda obsesión por hacer cosas. Quizá tiene que ver con que mi padre se la pasaba haciendo planes y a mí no me gusta hacer planes, me gusta hacer cosas. Y entonces, que mi padre es una figura importantísima y profesor de esta universidad durante 36 años, pero importantísima para mí, no para entonces, pero lo que sí creo, no hago urbanismo, porque el problema del urbanismo es que de lo que tú diseñas a lo que se ejecuta el 5%. Entonces, como yo tenía esta obsesión por hacer cosas, me he concentrado, incluso en nuestros proyectos de la oficina, el 95% de los proyectos que hacemos en la oficina se construyen. Si llega una gente que nos han invitado 3 veces a hacer concursos a Dubái. No. Oye, porque luego le rascas y entonces es un inversionista y esto no se construye ninguno. Todos los arquitectos que les presenten proyectos en Dubái son puro cuento, no se hacen, ¿no? Y entonces, por eso hemos dedicado a este trabajo como arquitectura efímera, arquitectura y ahora los edificios. No dejamos de lado el urbanismo. Yo enseño urbanismo en la escuela, enseño urbanismo a arquitectos. Es decir, la gran ventaja que tiene la Escuela de Arquitectura de Barcelona es que los arquitectos que hacen edificios o casas tienen una gran conciencia urbana. No tienes que ser urbanista para entender la importancia del urbanismo. Entonces, yo quiero seguir haciéndolo, quiero practicar y quiero mantenerlo constante en mi carrera. Con respecto al urbanismo de México y estando fuera, lo primero que bórrense de la cabeza es que aquí se hacen las cosas mal y afuera se hacen las cosas bien, porque eso no es cierto. Se hacen igual de bien o igual de mal. Los políticos y la corrupción sí es una cuestión espectacularmente endémica de México que no pasa en otros lugares y que tenemos que combatir, ¿no? Pero hay cosas muy buenas urbanamente. La Ciudad de México, yo que la veo desde fuera y que entro y salgo, se ha transformado muchísimo en los últimos 12 o 15 años. Es decir, se ha densificado. Y no hablo solo de Reforma y de la Condesa, hablo de la Doctores. Y la Doctores se está transformando, pero hablo de todo lo que es los ejes paralelos a Calzada de Tlalpan, en donde antes había casas de un nivel y ahora hay edificios de 4, 5, 6 niveles para clase media o media baja. Entonces, el problema que tiene México es que tiene un nivel de pobreza y desigualdad tan grande que ¿cómo lidias con eso? Entonces, no se pueden meter parámetros europeos a esto. Cuando salió la crisis española, una de las cosas que se dieron cuenta, europea, es que todo este sofisticamiento está basado en un cierto nivel de riqueza y de igualdad. Cuando empezaron a caerse las cosas, pues empezaron a haber más robos y empezaron a haber más no sé qué y no sé qué. Claro, si tú multiplicas eso por 10 y pones un país con 50% de pobres, pues es muy difícil de gestionar. Entonces, la mayoría de arquitectos y gente cuando viene de fuera se sorprende de que las cosas funcionan mejor de lo que parece, ¿no? Es decir, oye, pues sí, pero funciona, sí, pero no sé qué. NESA, que es informalidad, no es autoconstrucción, o sea, hay una diferencia, es un sistema distinto, paralelo, pero no es que la gente se ponga a pegar tabiques, contratan a… se ha logrado adaptar y desarrollar mucho mejor. Slim ahora está poniendo centros comerciales y no sé qué ahí. Entonces, claro, no es a los ojos de una gente de fuera, es todo gris y no sé qué, pero urbanamente puede tener muchas riquezas, ¿no? Entonces, yo a nivel de conclusión de tu pregunta, yo creo que mi primo que está aquí, que estudia urbanismo, yo creo que debería haber más mezcla en la universidad y en esta facultad, o sea, que puedas hacer las dos cosas. Yo doy urbanismo, es la segunda materia más importante de la escuela, es decir, proyectos se lleva 10 créditos, la mía tiene 9. Y si no trabajan como trabajan, que aquí está Joaquín y que Marcos lo dijo, yo era un travieso, digamos, pero soy un profesor tremendamente exigente. Entonces mis amigos me dicen, pero ¿con qué cara? ¿Cómo le...? ¿No? Y entonces digo, bueno, pues estaba joven o no sé qué. En mi materia de urbanismo o trabajan o reprueban.
Y los estudiantes salen con una conciencia, y yo doy una de 6, entonces salen con una conciencia urbana muy importante, ¿no? De que es cómo a través de unas pequeñas, y esto no significa que tengas que hacer planeamiento urbano, cómo a través de pequeñas piececitas tú puedes ir poniendo tus tabiques para que la construcción de la casa grande de la ciudad sea mejor. Gracias. Hola, me llamo Eduardo. Una pregunta sería, ¿cuál es la esencia del equipo Cadaval Solá Morales? ¿Cuál es la esencia de la arquitectura de este gran equipo? La verdad a mí me gusta muchísimo su trabajo que han logrado. He tenido la oportunidad también de escuchar a Clara Solá en Guadalajara. Y lo siguiente, ya no es pregunta, sino agradecerle a arquitectos como ustedes, grandes personas que se animen a compartir su trabajo, su proceso. Creo que se les nota que disfrutan muchísimo haciendo esto y pues nada, que agradecerles que se tomen este tiempo para venir y compartir. Realmente es tan emocionante y más inspirador para nosotros poder lograr hacer este tipo de resultados. Mira, te agradezco mucho tu comentario y yo te digo solo una cosa. Nosotros intentamos hacer bien nuestro trabajo, es lo único. Y yo creo que si la gente hace bien su trabajo, sea un mesero, sea un recogebasuras o sea un ejecutivo, esa es la gente que merece trabajo, o sea, que merece respeto. Y todo es lo mismo. Entonces nosotros, creo yo, la única regla es que nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y que no, yo creo que hay un libro que les recomiendo para yo pensé que ya era filósofo cuando lo leí, que se llama On Bullshit, de Henry Frankfurt. Henry Frankfurt era un profesor de Princeton. Y entonces yo lo leí, lo entendí, y dije, soy ya un intelectual. Luego me di cuenta que es un bestseller, ¿no? Dentro de filosofía es muy fácil de leer. En el fondo es una conferencia que él dio, y lo que dice On Bullshit, bullshit no tiene una traducción, yo intento no usar anglicismos. Creo que en ningún texto mío de portavoz se verá un anglicismo, pero bullshit no tiene traducción. Pero todos sabemos que es como patraña, como engañarse. Y lo que dice es que los arquitectos nos podemos, o cualquier gente, yo lo traduzco, nos podemos autoengañar y decir, me estoy copiando a Zaha Hadid, pero no me estoy copiando a Zaha Hadid. Está bien, aunque no está bien, pero yo digo que está bien porque lo estoy forzando tanto que está bien. Entonces, nosotros lo que hacemos, creo yo, es que somos muy rigurosos en el examen de si está bien o no. Clara y yo sacamos toda nuestra ira matrimonial en el despacho. Y entonces, oye, esto no te engañes, está mal, no es cierto. Quiero hacer una cosa el concepto son cubos sobrepuestos. Pues los cubos sobrepuestos, ya no los hablé, pero hay un gran trabajo, hay muchas horas constructivas en que los cubos, ¿verdad que los cubos, las paredes de los cubos son del mismo tamaño? Pues no puedes poner la cochinada esta que hacen los arquitectos de una pared de 15 y luego una losa de 30. Pues nos matamos para que las paredes y las losas sean iguales. ¿Cómo le hacemos para que las paredes se vean finas? Las paredes en España tienen que ser de 30 centímetros porque son 2 paredes interiores. Entonces, bueno, el marco negro de la ventana esconde la de esta y permite por dentro que la ventana sea el mismo tamaño. Hay como mucho trabajo. Entonces, yo solo creo 2 cosas. Ser riguroso en el examen de lo que haces, o sea, como esto, y luego meterle horas de trabajo. Yo llevo 15 años dando clases. He dado clases en el Career Discovery de Harvard, he dado clases en Penn, he dado clases en Calgary, llevo 10 años como profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. No he conocido un solo genio. Uno. Conozco gente que trabaja mucho. Y esos son los buenos. ¿Me entiendes? A veces esa es la gente buena. La gente que trabaja y que trabaja. En la cátedra Federico Mariscal escuché decir a Francisco Serrano que todos los que eran famosos cuando ellos eran estudiantes, o sea, el que en teoría era bueno y no sé qué, ninguno había sido bueno después, o sea, ninguno había destacado profesionalmente. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es bien dañino de las escuelas, que se inventan este es bueno para proyectos o esto es malo para proyectos, y ponen categorías. Yo creo que es como el Matrix, o sea, que es como entender el código, que te lo enseñe bien un profesor, y una vez que entiendes bien el código, ya puedes como jugar con las fichas para un lado y para el otro. Entonces, yo solo te diría, ser riguroso en el examen y horas de trabajo, nada más. Muy bien.
Antes de terminar, yo quiero hacer un par de anuncios, bueno, de pasar la palabra al arquitecto Marcos Massari, porque se junta, bueno, es una casualidad que ahora está aquí Eduardo Narezo, egresado, Eduardo Cadaval, lo dije Narezo a propósito para que me… Eduardo Cadaval Narezo, que bueno, ha tenido esta oportunidad, esta suerte, también la suerte, no es que te caiga del cielo, la suerte le cae a quien se la merece y a quien la sabe y a quien le chambea. Pasado mañana va a estar aquí María Margarita Segarra, Maya Segarra, arquitecta mexicana, no de la UNAM porque no pudo entrar por unas razones que nos comentaba el otro día de cuando se dieron una serie de circunstancias, pero arquitecta mexicana que ha triunfado, hay que decirlo así, en Roma, es profesora de la Universidad Roma III y ha hecho una serie de intervenciones, bueno, tiene un máster ahí, dirige un máster de intervención en patrimonio construido, ha hecho arquitectura contemporánea en patrimonio italiano, y lo va a explicar pasado mañana a las 12. Y dentro de 2 semanas, en los miércoles FA, viene otro arquitecto egresado de la UNAM que vive en Barcelona y que va a presentar su trabajo. Él es profesor de la escuela Elizaba, la escuela de diseño muy prestigiosa allá. Y bueno, viene a dar un workshop que empieza el próximo lunes sobre arquitectura y percepción, dura 9 días, y luego va a estar aquí en los miércoles FA el 9 de septiembre, es Juan Albert. Creo que es una oportunidad de ver a gente egresada, o sea, formada en México y que está pues haciendo una muy buena labor fuera de nuestras fronteras, ¿no? Gracias, Eduardo. Le paso. Hacer una aclaración. Esto hace una aclaración técnica porque era latosísimo. O sea, no crean que era poco latoso. ¿Es cierto? ¿Sí? Y yo les voy a decir, aquí es donde se siente uno mal porque se empieza a sentir re viejo. Esa es la verdad de las cosas. Pero, ¿sí? Fue 900 veces a la oficina de intercambio, hasta aquí hizo lo que se le pegó la gana. Y yo creo que esa es una aclaración muy importante, porque yo lo estoy oyendo hablar y lo estoy oyendo hablar con el mismo ímpetu, con las mismas expresiones, con las ganas, así como que no se puede contener estar sentado. Así era desde chiquito, señora, ¿cierto o no? Además, en este auditorio hay otra cosa curiosa, también está su familia, están sus primos, están sus amigos. Fíjense la curiosidad del asunto. ¿Qué tiene que ver este asunto? Pues es que tiene que ver que es alguien que transmite las ideas y los invitó y vinieron. Nosotros invitamos a toda la facultad y no vienen ustedes que sí vinieron. Pero yo creo que lo que hay que aprender de esto es, ustedes están viendo algo inalcanzable. ¿Y es algo que es alcanzable? ¿Sí? Y con mucho trabajo. O sea, no es gratuito el asunto. O sea, hay mucho trabajo de por medio. Mucho trabajo en el diseño, mucho trabajo en el trabajo de justamente de poderlo, de pasar de la idea a la construcción, y también puede haber mucha suerte de haber encontrado a todos estos clientes y de haber generado un currículum en donde ustedes ahorita hay que salir y comerse cada una de las fotos del muro amarillo. O sea, de a foto por foto, sí, de abajo, de arriba, todas. O sea, nada de que vaya a pasar un muro de tabiques amarillos. O sea, ¿sí? Porque habitualmente eso es lo que hacemos. Nos quedamos con, no, fuera de serie, es uno fuera de serie. Era uno igual que cualquiera de ustedes, y era uno que tenía, no, pues no voy a decir que peor, pero algo sí tenía muy claro, tenía claro que tenía que hacer, tiene una pasión por la arquitectura y a todos nos queda claro. Y nos queda claro que lo transmite y por eso tiene clientes, porque se lo tienen que transmitir a los clientes. No nada más es yo lo hago y qué bueno soy, yo lo hago y cómo lo transmito. Entonces, pues es un orgullo que venga un exalumno de la facultad, que platique con ustedes con esa naturalidad, pero yo lo que les quiero hacer de verdad especial hincapié es que era uno igual que ustedes. O
sea, para ir a Washington dio 900 vueltas hasta que lo logró, ¿sí? Tenía ya una tía que decía, ay, por favor, a mí me decía, ay, güerito, es mi sobrino, ve que sí se vaya. Yo creo que ya también te tenía verde de todo lo que te decían, ¿no? Así me decía, ay, güerito, sí, ayúdalo, ¿no? Sí. Ya para que se vaya a Washington, sí, ya para que se vaya. Pero también ven cómo empezó en Nueva York, decidió que era mejor Barcelona, y cómo incluso establece un brinco de charco cada mes. O sea que eso significa que el éxito está de la mano con el trabajo que se realiza y está de la mano con la relación con las personas, que esa es la otra parte que creo que también lo transmitiste muy bien. O sea, la arquitectura es para las personas y cada persona, cada propietario, cada usuario es el que finalmente le da el valor a la arquitectura y ese valor es lo que les transmiten desde el proyecto. Y efectivamente las casas es un mundo de trabajo. Son más fáciles los edificios que las casas, eso seguro. Pero las casas tienen esa enorme satisfacción de todo lo que presentaste ahorita, ¿no? O sea, las casas son tan personales y es tan cercana la relación entre el cliente y el arquitecto, que creo que es algo que todos nos debemos de llevar el día de hoy, ¿no? Es esa relación humana que permite lo que se proyecta y lo que se construye, que finalmente llene todas esas expectativas de quien lo va a usar. Y yo te felicito porque transmitiste muchísimas ideas en muy corto tiempo y sobre todo, pues yo creo que nos dejas sin tiempo para preguntarte, porque como que tienes que asimilar para después preguntar. Y creo que transmitiste muchísima información. Yo te quiero agradecer en nombre de la facultad, te quiero entregar este reconocimiento también. Sí, pero lo voy a regresar. Le faltó el narezo. Me van ahí a matar porque le faltó el narezo. Le voy a poner el narezo ahorita mismo. Voy saliendo a hacer otro porque no dice narezo. Y esto fue lo que les regalamos a los alumnos que entraron este año a la facultad, porque son la generación Geritz. Sabemos que seguro le vas a dar un buen uso. Y creo que este es el libro que no te habíamos regalado. De otro exalumno. ¿Sí? Entonces, porque ya te regalamos Living Seoul incluso en inglés, ¿no? Entonces, este libro incluso acaba de ganar un premio, es también el trabajo de un egresado, y eso quiere decir que la formación que se da es una excelente formación. Lo que necesitamos es el compromiso. Y yo creo que tú has demostrado en esta exposición este compromiso y algo que también me parece fundamental, las ganas de compartir. Porque ser profesor tiene que ver con las ganas de compartir. O sea, finalmente ser profesor es compartir las experiencias, compartir las ideas y hoy las compartiste, bueno, maravillosamente con todos. Muchas gracias.